Hola familia Living Room, qué alegría volver a estar con ustedes en nuestra transmisión de domingo. ¿Pueden creer que esta es nuestra reunión online número 11? Yo siento como si lleváramos un siglo haciendo comunidad de esta manera, pero por otro lado, mañana empieza el mes de junio. Hace nada que estábamos cantando el feliz año y ya estamos a mitad de año. Yo creo que este año ha pasado volando. Ahora, no quiero empezar este mensaje que estoy seguro que viene directo del corazón de Dios hacia ti, sin antes decirte que te extrañamos muchísimo, extrañamos abrazarte ahí en el lobby de los diferentes campuses, extrañamos tomarnos un café contigo, extrañamos hacer deporte con algunos de ustedes. Cuánto extraño mis martes de baloncesto. Pero estoy convencido y soy optimista que pronto vamos a volver a vernos, pronto vamos a volver a abrazarnos y decido creer que ya estamos en camino a la salida de esta situación. Ahora, no sé cómo has pasado esta cuarentena, si eres soltero, si eres casado, con quién has pasado esta cuarentena, pero los que me conocen saben que yo tengo 3 hijos. Te podrás imaginar lo que es tener encerrados por más de 2 meses a 3 niños. Mi esposa y yo hemos hecho todo tipo de cosas, jugamos a parqué, jugamos al escondido, me he visto todo tipo de películas de Barbie, de princesa, de Cenicienta, todo tipo de películas que no quiero verme. Hemos hecho todo tipo de actividades. Pero quizás te parezca curioso algo que he estado haciendo en esta temporada, y es que he estado enseñando a pelear a mi hijo Khalil, así como lo escuchas. Lo he estado enseñando a defenderse y soy muy rudo con él. Le digo, hijo, tienes que protegerte la cara, y le doy golpes a la cara, obviamente suave, pero para que él aprenda a protegerse, y le digo cuáles son los puntos débiles del cuerpo humano, y le estoy enseñando a derribar a su oponente. De hecho, quiero confesarte algo. Él tiene una hermana que tiene 13 años, le dobla la edad. Y por momentos empiezan a pelear y tú escuchas que se están dando golpes. Y yo decido no separarlos para que mi hijo tenga la oportunidad de entrenar. Y mi esposa, esto le da mucha rabia. ¿Cómo se te ocurre, Carlos? Me dice que tú vas a fomentar la violencia en la casa. Y le digo, no estoy fomentando la violencia. Sencillamente quiero que Khalil entrene, quiero que se defienda. Y quizás tú te parece curioso esto y tú digas, oye, Carlos, pero ¿no se supone que un hombre de Dios no debe pelear? Yo sí creo que nosotros estamos llamados a ser pacificadores, pero eso no significa que no sepamos defendernos. Y creo que un niño pequeño, sobre todo un varón, se expone a mucha agresión. Siempre hay muchos niños abusadores en el colegio, hay todo tipo de bullying y él debe saber defenderse. Ahora, yo sé que la violencia no es la respuesta, no me lo tienes que decir si lo estás pensando. De hecho, las profesoras se lo enseñan a mi hijo, le dicen, Khalil, si un niño se está metiendo contigo, si un niño quiere agredirte, no tienes que pegarle, le dice, sencillamente búscame y yo voy a intervenir, porque siempre con diálogo se resuelven las cosas. Y estoy de acuerdo con eso, pero también creo que hay un día que la profesora no va a estar cerca. Hay un día donde la pelea quizás pueda ser inminente y quiero que mi hijo esté preparado para eso. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía unos 12 años, estaba jugando un partido de fútbol y este partido de estos fuertes, de estos agresivos, y un grupo de niños del equipo contrario se fue y me siguió hasta el baño del colegio y me arrinconaron en una pared y me daban patadas y me daban golpes y querían que yo peleara. Me decían toda clase de vulgaridades, toda clase de humillaciones para que trataran para tratar que yo peleara. Pero yo decidí no pelear. Yo decidí sencillamente no perder. Yo decidí sencillamente sobrevivir y me escabullí de ese lugar. Ahora, eso causó una gran inseguridad en mí. Pasé varios meses en los que cada vez que veía a estos niños bajaba la cabeza, me sentía intimidado, me sentía indefenso ante ellos. Esto me causó mucha inseguridad en el colegio por mucho tiempo, no haber sido capaz de defenderme. Y quizás si tú eres un adulto y estás escuchando esto y podrías decir, Carlos, fue lo mejor que hubieras evitado esa pelea. Pero créeme que si yo pudiera regresar el tiempo, no evitaría esa pelea. Así hubiera perdido. Para mi mundo interno hubiera sido mejor reventarme dando la pelea que esa actitud escapista que tuve. Creo que eso hubiera detonado otro nivel de confianza en mi mundo interno. Creo que hubiera sido muy significativo para la seguridad de mi mundo interno. Por eso creo que mi hijo debe aprender a defenderse. Es más, esto te va a parecer escandaloso, pero yo creo que hay momentos donde él debe dar el primer golpe. Yo creo que cuando la pelea es inminente, el que da el primer golpe manda un mensaje psicológico a su oponente y su mensaje es:
Yo no simplemente vine a defenderme, no simplemente vine a sobrevivir, no simplemente vine a no perder. Yo vine a ganar. Esto es un mensaje psicológico, no solamente al oponente, sino un mensaje psicológico a ti mismo. Y esta es una mentalidad de ganador que deberíamos tener en la vida. En la vida hay que tener esta mentalidad en la que no podemos vivir simplemente para no perder, simplemente para sobrevivir. Tú y yo hemos nacido para ganar. Hemos nacido para ganar. Y creo que en esta cuarentena, muchas veces en medio de esta temporada nos hemos enfocado simplemente en no perder, simplemente quizás en no empobrecernos, simplemente en no perder nuestros ingresos, simplemente en no perder nuestro trabajo, simplemente en no perder lo que teníamos y terminamos siendo como ese niño arrinconado en el baño de un colegio. Escúchame esto, Living Room. Si solo te enfocas en sobrevivir, si solo te enfocas simplemente en no perder, vas a perder de vista las posibilidades de ganar, las posibilidades de avanzar, las posibilidades de conquistar lo que Dios quiere darte. Y un ejemplo de esto es la historia de Josué. Recuerda que Josué era el segundo después de Moisés. Una vez Moisés murió, a él le fue asignada la responsabilidad de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recuerda que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, en Josué 10, cuenta esta historia ahí en Josué 10 que quisiera que la leyeras. Dice que 5 ejércitos amorreos, óyelo bien, 5 ejércitos amorreos estaban planeando atacar a Israel. Pero escucha lo que dice la Biblia. Dice que Josué decidió atacarlos primero. Óyelo bien, él decidió atacarlos primero porque él sabía que a veces hay que dar el primer golpe. Él no estaba allí simplemente para no perder. De hecho, Dios se lo había prometido. En Josué 18 lo vas a encontrar. Dice que Dios le dijo, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Es por esto que al amanecer los israelitas realizaron un ataque sorpresa. Su actitud de ganador, esta actitud de no simplemente sobrevivir, no simplemente no perder, sino esta actitud de ganar junto con el respaldo de la presencia de Dios, hizo que empezaran a tener una gran victoria y estaban venciendo a estos 5 ejércitos amorreos. Pero empezó a ocurrir algo, y es que el sol empezó a oponerse, empezó a oscurecer, se empezó a hacer de noche. Ahora, como se estaba haciendo de noche, muchos de estos soldados del ejército enemigo estaban empezando a esconderse, estaban empezando a replegarse, algunos de ellos se estaban reorganizando. Por eso Josué no podía permitir que el sol se pusiera del todo. Josué no podía permitir que sencillamente llegara la noche, porque recuerda que Dios le había dado una palabra, y la palabra fue: ninguno de ellos podrá resistirte. Quizás si tú y yo fuéramos Josué y hubiéramos liderado ese ejército, hubiéramos dicho, bueno, finalmente ya ganamos. Finalmente hicimos lo que pudimos y ganamos. Quizás no los destruimos a todos, pero finalmente ganamos. Pero este Josué no era una persona normal. Él oró a Dios una oración salvaje, una de las peticiones más osadas que yo he leído en la Biblia. Él oró, escúchame bien, para que el sol se detuviera y para que pudieran culminar su victoria. Dice la Biblia ahí en Josué 10:12, que Josué dijo que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y dice la palabra que entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a todos sus enemigos, tal como el Señor se los había prometido. Y yo creo que esto sí es una mentalidad de ganador. Es evidente que Josué no estaba pensando simplemente en no perder. ¿Quién se atreve a pedir semejante cosa a Dios? Alguien con un estado de conciencia muy profundo de la fidelidad de Dios a su propia palabra, de la fidelidad de Dios a su promesa. Y no quiero entrar en esa discusión de si fue el sol el que se detuvo o si fue la tierra. No quiero entrar en esa discusión. Más bien la pregunta es qué pasaba en el interior de un hombre que es capaz de hacer una petición tan salvaje. ¿A quién se le ocurre un día levantarse y decir que el sol se detenga? ¿Será que tú eres capaz de hacer una oración de estas tan osada y tan salvaje? ¿Qué pasó en el mundo interno de este hombre para que se atreviera a hacer este tipo de oraciones? Y quiero recordarte que 40 años atrás, este Josué fue uno de los 2 espías que fue enviado a la tierra prometida a explorarla. Recuerda que él fue uno de esos 2 espías. Y recuerda que 10 de esos espías llegaron con un diagnóstico negativo. Ellos dijeron, sí es cierto que en esa tierra fluye leche y miel, pero también es cierto que ahí hay unos gigantes, también es cierto que ahí hay unos tipos muy grandes y es mejor no perder, es mejor sobrevivir. Escucha bien esto. Esos 10 espías decidieron que era mejor sobrevivir.
que era mejor evitar perder que ir por la victoria. Por eso Josué sabía que si tú quieres conquistar una promesa de Dios, no puedes pensar simplemente en no perder. Él ya lo sabía, lo había experimentado en el pasado. Él vio cómo no pudieron en el pasado conquistar las promesas de Dios con una mentalidad simplemente de sobrevivir. Ahora escucha esto, mira la proporción que había. Solo 2 espías, Josué y Caleb, querían ir por la victoria. El resto de las personas simplemente querían sobrevivir. Había una diferencia de 2 a 10. Había una proporción de 2 a 10. Pero luego estos 10 convencieron a más de 2 millones de israelitas que lo mejor era sobrevivir. Y ahora la proporción era de millones a 2. Escúchalo, de millones a 2. Y creo que esta misma proporción se repite hoy. Fíjate que a lo largo de estos 8 años en Living Room, siempre le hemos puesto un nombre al año. Siempre a principio de año le damos un nombre al año. Alguna vez el año se llamó año de aceleramiento, otra vez se llamó año de florecer, el año pasado se llamó año de ojos abiertos. Y este año le pusimos por nombre el año del más que suficiente. Cada uno de estos nombres responde a una palabra que Dios nos dio. Responde a una promesa que Dios nos dio. Pero también hemos visto que a lo largo de estos 8 años hay una gran mayoría de personas que nunca alcanzan esta promesa, que sencillamente la escucha y sencillamente dice, bueno, yo conseguí esto, bueno, conseguí algo parecido, pero no lo que Dios prometió, no exactamente lo que Dios prometió. Y la razón es porque muchas personas deciden simplemente no perder, deciden sobrevivir y pierden de vista la posibilidad de ganar. Escúchame, cada vez que Dios nos da una promesa, en cada año que Dios nos ha dado una promesa, nos ha hecho una invitación. Y es una invitación a responder en una obediencia práctica. Y no te estoy hablando con esto de moralismo, te estoy hablando de fe. Fe es estar de acuerdo con Dios y es cooperar con esa promesa, con esa palabra que Dios nos dio. La fe siempre se ha tratado de acción y esta fe salvaje, escúchame bien, esta fe salvaje es la materia prima de un cristianismo auténtico. Así como Josué recibió una promesa, tú y yo este año recibimos una palabra y esa palabra está en Efesios 3:20 y yo espero que tú te sepas esa palabra de memoria. Si tú eres miembro de esta comunidad o si apenas estás llegando y nos estás mirando por primera vez en esta transmisión, quiero que sepas que la palabra que recibimos de Dios es Efesios 3:20. Deberías sabértela de memoria. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos según el poder que actúa en nosotros. Por eso llamamos a este año el año más que suficiente. Quizás tú recibiste la palabra, pero escúchame, ahora estás explorando la tierra. Así como esos espías, estás explorando el 2020. Escuchaste una palabra, pero ahora estás explorando este 2020 y tienes un diagnóstico acerca de si esa palabra se va a cumplir o no se va a cumplir. Yo no sé si ese diagnóstico es positivo o si es negativo. Yo no sé cuál es el reporte que estás trayendo todos los días donde tu esposa, donde tus hijos, donde tus empleados, a tu empresa. Lo único que yo sé es que hay una tierra que tú naciste para ocupar, una promesa, un sueño que Dios te ha invitado a alcanzar y no vas a poder alcanzarlo si simplemente estás esperando no perder. No lo vas a alcanzar si te encuentras en posición fetal en tu casa, esperando que pase el fin del mundo y evitando arriesgarte, estando ahí simplemente evitando perder para no conquistar las promesas que Dios te envió a conquistar. Y así como en esta temporada le estaba enseñando a mi hijo Khalid a dar golpes, quiero hablarle a la familia Living Room como padre, como mentor. Quiero hablarle a la familia Living Room. Escúchame bien, no puedes seguir viviendo esta temporada simplemente para no perder. Es tiempo de vivir para ganar. Es tiempo de dar los primeros golpes. Por eso quiero compartir contigo 3 cosas que no solamente van a recordarte tu posición, sino que te van a permitir vivir para la victoria. Te van a permitir conquistar las grandes promesas de Dios en tu vida, aún en medio de esta temporada. Y lo primero que quiero compartirte es: reconecta con la visión de Dios. Te lo repito, necesitas reconectar con la visión de Dios. Sabes que en estos días he estado meditando por qué fue que yo decidí servirle a Dios. ¿Por qué fue que yo decidí un día organizar esta comunidad? ¿Por qué fue que yo un día decidí decirle sí al Señor? Sabes, tú y yo no vinimos a este mundo simplemente para sobrevivir. Nacimos para cumplir un gran propósito y cuando conectamos con ese propósito, cuando conectamos con la visión de Dios para nuestra vida,
pasa algo en nuestro mundo interior, se activa nuestra fe y podemos avanzar con determinación hacia la conquista de eso que vimos. Por eso cuando empecé a meditar las razones por las cuales yo acepté servirle a Dios, vino una fuerza a mi interior. Esa semana fue distinta para mí. Porque tú no puedes vivir la vida simplemente sobreviviendo. No puedes vivir esta temporada simplemente como estos presos que van marcando en su celda cuánto les falta para la sentencia y vas esperando los reportes de tu gobierno. No sé en qué país estés, cuántos días faltan para que se acabe la cuarentena y estás como marcando cuántos días te quedan de sentencia. No puedes sencillamente levantarte y decir otro día más de la cuarentena. No puedes hacerlo de esta manera. Porque uno de los más grandes peligros en esta temporada es que llegues a sentirte sin propósito, como que los días pasan y tú no tienes ningún rol, como que tu vida no tiene significado. No sé si a alguien le ha pasado que en estos días, esta temporada, ha sentido que los días le pasan súper rápido, como que te levantas y ya es de noche. Y a veces esto pasa porque no le encuentras significado a los días y por eso sientes que se van rápido, sientes como que la vida está pasando por arriba de ti. Escúchame bien, conectar con tu propósito, conectar con la visión de Dios para tu vida es lo que te va a permitir levantarte con la actitud correcta y con los objetivos correctos. Algunos en esta cuarentena incluso se han abandonado, por ejemplo, la mala alimentación. Te habías propuesto a principio de año, este año voy a comer bien, este año voy a hacer ejercicio, pero te has abandonado la mala alimentación y te has abandonado porque no puedes ver el futuro. Como no puedes ver el futuro, como no te puedes visualizar en el futuro, entonces te abandonas en este tipo de cosas en el presente. Otros se han abandonado quizás a la tristeza, quizás a alguna adicción o quizás te has abandonado a la desesperación. No sé en qué te has abandonado, pero la palabra de Dios para ti es: necesitas sacudirte, necesitas levantarte, pero sobre todo necesitas conectar con el propósito por el cual Dios te creó, con la visión de Dios para tu vida. Y eso va a determinar cómo vas a vivir, porque tu visión determina cómo vives la vida. ¿Cómo asumes este lunes, el día de mañana? ¿Cómo asumes el martes? ¿Cómo asumes toda esta semana? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Qué clase de vida vas a tener esta semana? Va a tener mucho que ver con cómo tú puedes verte en el futuro. Ahora estamos hablando de Josué. ¿Cuál fue la visión de Dios para Josué? Recuerda que Dios le dijo: ya Moisés murió, ahora levántate y pasa el Jordán con todo el pueblo a la tierra que yo les di a los hijos de Israel. Esta visión, este propósito determinó la forma en la que Josué vivió toda su vida. Y a ti Dios no te invitó este año simplemente a que sobrevivieras. La invitación fue a que conocieras al Dios más que suficiente. Fue a que entraras a la fertilidad abundante. Por eso Efesios 3:20 describe la promesa de Dios para nosotros. Pero quiero esta vez dártelo en la versión Passion, en la versión Passion de la Biblia. Quiero que bajes esta versión y que veas otra perspectiva de lo que significa esta palabra para nosotros. Efesios 3:20 en la versión Passion dice algo como esto: nunca dudes del poderoso poder de Dios para trabajar en ti y lograr todo esto. Logrará infinitamente más que tu mayor pedido, tu sueño más increíble, y superará tu imaginación más salvaje. Él lo superará a todos porque su poder milagroso te energiza constantemente. ¡Wow! ¡Qué traducción! Tú tienes que leer esa traducción todos los días y meditar en ella. Fíjate, empieza diciendo: nunca dudes. Nunca dudes, porque creer que Dios puede hacer lo imposible comienza con una visión, comienza viendo lo invisible, comienza entendiendo quién es el Padre y lo que quiere lograr por medio de ti. Escucha esto muy importante: el tamaño de tu visión y de tus expectativas no está determinado por quién es el Padre, sino por quién tú crees que es el Padre. Y quiero repetirte esto: el tamaño que tú tienes de tu visión, el tamaño de tu visión y el tamaño de tus expectativas para este 2020 no está determinado por quién es Dios, más bien está determinado por quién tú crees que es Dios. Ahora piénsalo bien: para que el Padre haga cosas más extraordinarias que nuestros sueños más increíbles y nuestras peticiones más salvajes, es necesario que esos sueños increíbles y esas peticiones salvajes se mantengan vigentes. Y muchos de nosotros acomodamos nuestras peticiones y nuestras expectativas al diagnóstico que hicimos de este año. Por eso necesito que desempolves esas peticiones que hiciste a final del 2019. La mayoría de nosotros hicimos una carta donde llenamos unas peticiones y las presentamos ante Dios. Hay un gran poder en esas peticiones
Esas peticiones se hicieron antes del coronavirus. Por eso en esas peticiones vas a encontrar la mentalidad de avance, la mentalidad de victoria, la mentalidad de aquellos que dan el primer golpe. Fíjate, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas con las que yo me decidí este año a avanzar fue con la construcción de mi casa. Siempre he tenido un sueño en mi corazón, que es vivir en una casa y construirla con mi familia. Y decidimos este año que este 2020 iba a ser el año donde íbamos a empezar esa construcción. Ahora, aparece esta pandemia y empiezan a ocurrir cosas que no estaban en la agenda. Por ejemplo, uno de los negocios más importantes a través de los cuales Dios me ha bendecido todos estos años empezó a sufrir mucho y tocó suspender este negocio. Tocó poner en stop a la mayoría de los trabajadores. Tocó suspender el contrato de la mayoría de los trabajadores. Entonces yo he podido enfocar ahora toda mi atención en no seguir perdiendo negocios, en sencillamente sobrevivir, en olvidarme del sueño de la casa y poner toda mi energía en no perder más. Pero yo prefiero ser el que da los golpes y entonces he decidido seguir orando y seguir actuando por las mismas cosas con las que empecé convencido este 2020. Por eso sigo pidiendo por esta casa y sigo accionando para que este sueño se haga realidad. Porque si tú realmente crees que no hay límites para lo que Dios puede hacer, no debería haber límites para lo que nosotros podemos soñar y cuándo podemos soñarlo. Necesitas activar tu fe salvaje y pedir comprendiendo que lo que parece imposible para ti en esta temporada no es imposible para Dios. Tu potencial, óyelo bien, tu potencial está en esta comprensión. Si no te atreves a creer que Dios puede hacer lo imposible, te estás perdiendo la mejor parte de seguir a Jesús. Si tus peticiones y tu expectativa no están muy por encima de tus posibilidades, realmente no has comprendido el reino de Dios. Ahora, la Biblia que leemos tú y yo, esa Biblia cuando tú la lees, está llena de todo tipo de historias de gente que avanzó contra todo pronóstico por la palabra que escucharon. Ellos se enfocaron en la palabra y no en las circunstancias. Por ejemplo, gente que desafió el pensamiento colectivo, como lo hizo Noé. Desafiaron el status quo, como lo hizo Abraham. Desafiaron las circunstancias, como lo hizo José. Y no pienses que ellos tenían más fe que tú. A veces leemos estas historias y decimos, es que ellos eran hombres escogidos, que tenían una fe extraordinaria. No, no te equivoques. La Biblia dice que a todos se nos ha sido dada una medida de fe. Pero escúchame, tú puedes usar esa fe simplemente para conectarte a esta transmisión todos los domingos a las 11 de la mañana. O puedes usar esa fe para ir por la abundancia que Dios te prometió en medio de esta pandemia. A eso se refiere Efesios. Dios va a ir más allá de donde tú vayas. Quiero repetírtelo. Efesios dice que Él va a darte mucho más de lo que tú pidas o de lo que tú imagines. Por eso lo que tú pides y lo que tú imagines y lo que tú imaginas es la pauta sobre la cual Dios va a actuar, sobre la cual Dios va a moverse. Tus sueños y tus expectativas son el punto de partida a través del cual Dios va a obrar. Ahora, todas estas historias de hombres increíbles que creyeron por encima de lo que estaban viendo, se sigue escribiendo hoy. Y en Living Room hay hombres que siguen escribiendo estas historias. Hay hombres en Living Room hoy que siguen prefiriendo ir por la victoria, dar el primer golpe, que sencillamente evitar perder, que sencillamente dedicarse a no perder o sencillamente dedicarse a sobrevivir. Por ejemplo, Luis Guillermo y Alejandra, una pareja de miembros de Living Room. Ellos hacen parte del equipo fundadores de Living Room. Esta pareja estaba en el sector de los eventos, uno de los sectores más afectados por esta pandemia. Y ellos han podido dedicar todo este tiempo sencillamente a evitar perder más negocios, sencillamente a refugiarse en sus hogares y ver cómo evitaban perder, cómo sencillamente sobrevivían. Pero no, más bien decidieron dar golpes, decidieron atacar primero, decidieron ir por la victoria. Y hoy son uno de los distribuidores más grandes de productos de bioseguridad en la costa. Otro ejemplo increíble es mi amigo Said y su esposa. Ellos vinieron de Venezuela hace unos años a Living Room. Y después de estar trabajando unos años lograron consolidar un negocio para representar una marca de tecnología a nivel internacional. O sea, una marca de tecnología internacional. Ellos la estaban representando en Colombia. Y lograron cerrar un negocio con un centro comercial. Ahora entró la pandemia y los centros comerciales empezaron a cerrar. Y ellos han podido sencillamente dedicarse a evitar seguir perdiendo. Simplemente dedicar su vida a no perder. Simplemente dedicar su vida a sobrevivir.
Pero no hicieron esto, sino que fueron por una victoria mayor, por la palabra que Dios les dio. Y ahora han conseguido más oportunidades en otros centros comerciales y han ampliado significativamente su participación en el mercado. Ahora la representación que tenían, que era solo para Barranquilla, se ha extendido a otras ciudades de Colombia. Esto es ir por la victoria y no conformarse simplemente con sobrevivir. Y este es el espíritu que Dios quiere traer sobre ti hoy. Ahora, quiero saber cuál es la historia que se está escribiendo de ti. Simplemente el hombre que tenía fe para cantar las canciones de Living Room los domingos a las 6 de la tarde o los domingos a las 11 de la mañana. O el hombre que tomó la fe de Dios para buscar la promesa de Dios en medio de esta situación. O eres simplemente o se está escribiendo simplemente la historia de ese hombre que iba muy bien y que todo le estaba saliendo bien hasta que vino la pandemia y todo se vino abajo. O la historia del hombre que fue capaz de conquistar las promesas de Dios en medio de una situación que no era la más óptima para hacerlo. Te lo quiero poner de otra perspectiva. ¿A cuál grupo de espías tú perteneces? ¿A cuál de los dos? Aquellos dos que, aunque vieron situaciones, aunque vieron dificultades, dijeron, sí, están estas dificultades, pero tenemos una palabra de Dios y un Dios poderoso. O aquellos que ven las dificultades y entonces disminuyen y entonces subestiman la promesa de Dios. ¿A cuál de los dos grupos perteneces? Esto va a marcar una diferencia en tu vida. Lo segundo, permite al poder actuar en ti. ¿Sabes que algunas personas me han preguntado, Carlos, qué significa esa parte de Efesios que dice, según el poder que actúa en nosotros? Tú sabes que Efesios dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué significa eso de según el poder que actúa en nosotros? Yo creo que la versión de Message lo explica perfectamente y esta es otra versión que debes leer para que se amplíe la promesa que recibiste de Dios. Más o menos dice esto: Dios puede hacer cualquier cosa, más de lo que sabes, mucho más de lo que puedes imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más salvajes. Y no lo hace empujándonos, sino trabajando dentro de nosotros. Su espíritu obra profunda y gentilmente dentro de nosotros. Ahora, ¿qué te está diciendo esta palabra? ¿Cómo Dios nos da mucho más de lo que podemos imaginar o de lo que podemos pedir? Lo hace obrando dentro de nosotros. Él hace un cambio en nuestro interior, porque algunos de nosotros simplemente queremos los milagros de Dios, pero esos milagros sin la obra del Espíritu de Dios en nuestro interior no van a ser sostenibles. No van a ser sostenibles. Una de las cosas que pasó con Josué fue que después que Josué atravesó el Jordán, Dios le dijo, hazte cuchillos de piedra y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Imagínate el dolor de estos hombres, una cirugía sin anestesia, sin quirófanos, sin bisturí. Imagínate esta cirugía tan dolorosa. ¿Qué significaba la circuncisión para el pueblo de Israel? Significaba el pacto entre Dios y ellos. Significaba que ellos se comprometían a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué significa para nosotros la circuncisión? Para nosotros que estamos en el nuevo pacto, para nosotros que hemos creído en Jesús. Significa que ha sido removida de nosotros la vieja naturaleza. Pero ¿a dónde te quiero llevar? ¿Cuál es el punto? Escúchalo bien. Que eventualmente antes de una gran victoria, Dios va a remover algunas cosas en nuestro corazón. Y creo que en esta temporada de cuarentena, Dios está haciendo cosas en tu corazón y en mi corazón. Dios está poniendo muchas cosas en perspectiva. Dios no causó esta cuarentena, no causó esta pandemia. Pero la carta de los Romanos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas operan para bien. Y yo creo que Él está haciendo cambios en nuestro corazón en esta cuarentena. Quizás está cambiando algunas cosas porque por ejemplo, a veces pudiéramos tener algunos sueños egoístas y Dios quiere quitarlos para poner sueños mejores y mayores. Quizás los deseos de nuestro corazón están envueltos en ambiciones de posición en lugar de amor por los demás. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que yo no estaba viviendo la vida del todo bien. He estado muy acelerado todos estos años y a veces no por cumplir el sueño de Dios, sino por correr una carrera de éxito basado en los estándares de la sociedad y no en los estándares de mi Padre. Tengo que reconocer delante de ustedes, delante de toda la audiencia que nos está viendo, que yo me he enfocado más todos estos años en ser el mejor haciendo lo que hago que en lo que hago en sí mismo. Me he enfocado más en ser el mejor y el más excelente que en lo que hago en sí mismo, que el significado de lo que hago en sí mismo. De hecho, en esta temporada, mi esposa me comentó algunas frustraciones que ella tiene para conmigo, de mi forma de actuar, de mi forma de vivir. Y un día de estos salimos agarrados de la mano a hablar
de cuáles fueron las razones por las cuales nosotros nos hicimos esposos. ¿Por qué un día nos hicimos novios? ¿Por qué un día decidimos conformar una familia? ¿Y sabes qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que habíamos perdido la capacidad de vivir, habíamos olvidado cómo vivir. Dejamos a un lado el proyecto de vida que teníamos, por el cual nos casamos, por ir tras cosas que no valen la pena. Y si tú estás viendo esta transmisión es porque en lo profundo de tu corazón quieres conectar con los propósitos y planes de Dios para tu vida. Quieres que esta vida abundante sea una realidad para ti. Y para conseguir eso, es probable que el Padre necesite remover algunas cosas que no sirven, algunas cosas de tu mundo interior. Quizás sea una motivación, quizás sea un sueño o una relación. Pero si Dios no está haciendo una cirugía en tu corazón en esta temporada, debe ser que estás viendo mucho Netflix. Pero tú tienes que aprovechar esta temporada y decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Tienes que organizar tus prioridades en esta temporada. Este tiempo en la que Dios va a hacer una cirugía en tu corazón, que te va a posicionar, que te va a permitir ubicarte en la posición correcta para la victoria. Y por último, necesitas dar el primer golpe. Necesitas dar el primer golpe. Sabes que hay una manera de pensar que nos ha hecho mucho daño. Y es esta idea que si las cosas son de Dios, las cosas van a pasar. Que lo que es para uno, es para uno. No, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Pero también dice que la fe sin obras es muerta. Los propósitos de Dios pueden ser saboteados por una mentalidad que solo desea pero que no actúa. Y a alguien Dios le está diciendo en esta transmisión, es tiempo de actuar. Tú sabes que hay algo que has tenido que hacer, pero has decidido sencillamente refugiarte en tu casa, sencillamente para sobrevivir. Y el Señor te está diciendo, es tiempo incluso que le pierdas el miedo a este virus. Es tiempo incluso que le pierdas el miedo a las circunstancias y que te atrevas a conquistar la promesa que Dios te dio. Porque los deseos solo dicen, yo quiero, Dios me lo va a dar, yo quiero, pero la fe real hace que las cosas ocurran, la fe real hace que las cosas pasen. Entonces, si tú vives al nivel de los deseos, creyendo simplemente que lo que es para uno y lo que es de Dios y va a ocurrir, creyendo que tu rol en la vida es simplemente no perder, vas a terminar frustrado espiritualmente. Hay un tiempo para conectar con la visión, hay un tiempo para pedir, pero hay un tiempo para poseer las promesas de Dios. Por eso Santiago 2:7 dice, así la fe por sí sola, si no tiene obras, es muerta o está muerta. Fíjate que hay un texto, con esto quiero cerrar, que es muy importante. Y esto nos muestra las etapas de la fe. La fe habla o viene por el oír, pero también necesita ser hablada y luego necesita ser actuada. Y lo vas a ver cuando Jesús camina sobre el agua. Sus discípulos estaban en una barca y entonces Jesús a la distancia les habla. Ellos escucharon la voz de Dios. Él les dijo, no tengan miedo. Ellos escuchan la palabra de Dios, pero también hablan. Dice la palabra que Pedro habló. Pedro habló y le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Él habló. No solamente escuchó la palabra de Dios, sino habló. Y hay un tiempo en el que tú tienes que predicarte a ti mismo. Tienes que hablarte estas promesas de Dios. Tienes que bajar estas versiones de Efesios 3:20 y leerlas y meditarlas. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Esto no es un jueguito bonito que nos inventamos. Es la palabra de Dios para tu vida. Pero después de estas cosas tienes que dar pasos como lo hizo Pedro. Tienes que empezar a dar pasos sobre el agua para que puedas conquistar las promesas que Dios tiene para ti. Quiero sencillamente cerrar este mensaje orando por ti. Y quiero que oremos y que hagamos una declaración en medio de esta transmisión. Quiero que cierres tus ojos y que te pongas en posición de recibir, que estés ahí con tu familia y que recibas esto que voy a impartir sobre ti. Padre, yo te doy gracias porque tú siempre nos escuchas, Señor. Tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso, el más que suficiente. Te pedimos, Señor, que desates sobre nosotros tu fuerza, Señor. Padre, que nos des la sabiduría para discernir la obra que estás haciendo en nuestro corazón, Señor. Y nosotros, Dios, con nuestras manos extendidas, hacemos una confesión. Si es cierto que este 2020 tiene ciertas crisis, si es cierto que en este 2020 hay una pandemia, pero también es cierto, Padre, que tú nos diste una palabra y que tú eres más que suficiente para cumplir esa palabra. Por eso decidimos no vivir esta vida simplemente para no perder. Decidimos no sencillamente refugiarnos en sobrevivir, sino que vamos a conquistar la promesa que tú nos diste. De tu mano,
de tu mano, Señor, y avanzando con fe, vamos a ver que este 2020 va a ser un año extraordinario. 2020 no es el año de la pandemia. 2020 es el año del más que suficiente, donde tú vas a dejar en evidencia que si tú estás con nosotros, tú eres más que suficiente para traer provisión, prosperidad, provisión y abundancia a nuestras vidas.